¿Querés empezar a invertir, pero no sabes por dónde? ¿Te suena complejo elegir acciones? Los ETF pueden ser una puerta de entrada simple y diversificada al mundo de las inversiones. Hoy estamos junto a Franco. Nos va a ayudar a trabajar este concepto y le damos una cordial bienvenida. Franco, ¿cómo estás? Gracias, Tania. Un placer estar acá. Bueno, Franco, creo que estás aquí para podernos ayudar un poquito a dilucidar un poco qué significa la palabra ETF, qué implican los ETF. Y bueno, es una buena alternativa, pero de repente muchos no la conocen. Contanos un poquito. Totalmente. Los ETF realmente son muy importantes porque son fondos cotizables en bolsa y combinan lo mejor de los dos mundos. En este caso, es muy fácil comprarlos, por ejemplo, como una acción, pero al mismo tiempo es una diversificación como un fondo común. Hay un montón de ETF y vamos a desglosar... Por rubro, ¿no? O sea, totalmente. y también, como estábamos hablando previamente, tú de repente querés elegir comprar una acción y decís quiero comprar Tesla, quiero comprar Microsoft y no sabes por cuál ir y de repente a través de un ETF tenés la opción de que una gran bolsa de acciones son las que estás comprando, ¿no? Te voy a dar un ejemplo del ETF más conocido y más cotizado de la Bolsa de Estados Unidos, que es el S&P 500. Vos invertís en las 500 empresas más importantes de este país. Con un solo clic, vos estás siendo parte y dueño al mismo tiempo de estas empresas. Es el ETF más conocido y es el benchmark para un montón de distintas industrias. Entonces es muy importante entenderlo y saber la facilidad que tiene, como dije al principio, de compra y los buenos rendimientos que esto tuvo a lo largo del tiempo. ¿Tiene mínimos? No tiene mínimos y ese es otro gran pro. Sos un pequeño inversor y decís quiero comprar. Totalmente. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Querés comprar $5? ¿Querés comprar vos podés ser parte de este ETF. Entonces, lo importante de esto es entender la rentabilidad y la facilidad de esto. Estos ETF, por ejemplo, como volvemos al S&P 500, al invertir en 500 empresas, invierte por market cap. ¿Qué significa? Son las 500 empresas con mayor valorización dentro del mercado financiero. En el 2000, por ejemplo, Kodak o General Electric estaban en este índice, pero tuvieron malos rendimientos a lo largo de los últimos 20 años. Y en reemplazo entró Apple, entró Microsoft. Entonces hubo lo que se conoce un sesgo de supervivencia, que es que siempre quedan las mejores empresas. Entonces va reemplazando constantemente y vos de esa manera, simplemente por invertir en el índice, gozás de todos esos beneficios. No tenés por qué elegir una empresa, como hablábamos al principio. Totalmente. O sea, es una buena oportunidad para diversificar. Alguien que tiene de repente un monto chico para invertir, dice, en vez de invertir en una empresa, voy a invertir en un ETF, como es el caso de Standard & Poor's, que representa a esa cantidad de empresas. Y te voy a dar un ejemplo. En los últimos 20 años rindió un 10,2%. Si vos hubieses puesto $10.000 hace 20 años, hoy, en el día de hoy, hubieses tenido alrededor de $62.000. Entonces, entender esas magnitudes y entender cómo también con la reinversión de los dividendos del mismo, uno tranquilamente y sin estrés puede gozar de un rendimiento más que entretenido. Claro, y de repente hoy tenés $1.000, invierto $1.000, el mes próximo pongo $1.000 más. Y bueno, podés entrar y salir cuando tú quieras y vas incrementando ese pequeño capital de ahorro que el día de mañana, como decís tú, con el crecimiento, el claro ejemplo que acabas de poner, de $10.000 inicial a 60.000. ¿En ¿no? cuántos años? En 20 años. En 20 años. Y es entender, Warren Buffett, que es el mejor inversor del mundo, es de los pocos que le ha ganado este índice. Y él dice, no hay nada más complicado que eso, ahora se retira este año y la gran disyuntiva es decir, el próximo, que es Greg Abel, el sucesor, ¿va a poder sucederlo? ¿Va a poder ganarle este índice? Entonces, lo entretenido y lo simple es poder invertir en el S&P o como tantos índices claro, que eso hay. te iba a decir, estás hablando del S&P, pero por ejemplo, alguien quiere invertir en oro, también tenemos el índice de oro, ¿no? Hay ETF de todos tipos. Hay ETF de commodities que invierten directamente en los subyacentes. Hay ETF de bonos, por ejemplo el TLT, que es un bono de treasuries. Hay ETF de oro. De tecnología, también es muy conocido. Después hay sectoriales, que ahí es donde entra tecnología, entra energía, el XLE es el más conocido. Y tenés después, por ejemplo, apalancados, que ahí ya entras con un riesgo mayor porque ya utilizan derivados financieros. Inversos, que utilizan también los derivados. Y una combinación de los dos, que es tanto derivado como inverso. Vos podés invertir por 2x en negativo al S&P 500. Entonces, si vos ves una crisis inminente, decís, bueno, le invierto 2x
con un riesgo muy alto, estás invirtiendo y estás haciendo una estrategia que te lo permite hacer mediante un ETF y mediante un clic y no tenés que estar utilizando derivados financieros con lo complicado que es eso. Y si me tuvieras que contar un poquito de qué tipos de ETF hay o qué abanico de alternativas hay, ¿cómo lo resumirías en pocas palabras? Totalmente. Vos tenés un montón de ETF y es muy difícil tal vez decir, bueno, cuál es el correcto, porque como te dije, podés invertir desde commodities, desde tecnología, de energía, podés abarcar todas las áreas y eso es lo entretenido. Lo importante es saber tu objetivo y qué buscas, qué rentabilidad querés y a qué plazo y saber tus limitantes en términos de riesgo. Obviamente, como todo acción, me imagino que es súper volátil, ¿no? Así es, pero estás diversificando. Cuando vos invertís en una empresa, vos tenés un riesgo no sistémico, como se conoce, que es un riesgo alto. Por ejemplo, se va el CEO de una empresa, tal vez la empresa puede caer un 20%. Te doy un ejemplo, Boeing, la empresa que produce aviones, el año pasado tuvo bastantes inconvenientes con una gama específica de aviones, cayó un 40%. Era parte del índice. Entonces, entender eso y decir, bueno, pero tengo 499 otras empresas que esa caída me la diluye. Entonces, tal vez una por ejemplo, Technology, que en los últimos años tuvo un performing muy bueno, termina neutralizando esa baja de esa acción específica. Entonces, vos diversificás y al mismo tiempo tu volatilidad es menor. O sea, si sos principiante en el mundo de las inversiones y como si tenemos un pequeño capital, ¿es una buena alternativa para comenzar? Ni hablar porque, como dije al principio, con un solo clic vos podés invertir en estos ETF. Vos tenés que tener en claro cuál es tu objetivo y qué plazo querés invertir. Pero más que nada es entender la diversificación y el poder de eso. Siempre se conoce riesgo sistémico y riesgo no sistémico. El no sistémico es el que vos podés eliminar. El sistémico es el riesgo de mercado. El no sistémico es el que pertenece específicamente a una acción. Vos al invertir en estos ETF, como por ejemplo también puede ser el Nasdaq, el QQQ, estás diversificando y estás eliminando ese riesgo de empresa por empresa. Entonces, es muy difícil ganarle a estos índices cuando hay una correcta diversificación. Pero lo importante es entender en qué querés invertir. Si quiero acceder a un ETF, ¿cómo hago? ¿Cómo me decís cuál es la forma más fácil de poder llegar a un ETF? Con un solo clic, desde la página de Igletir, vos podés elegir los ETF que son a tu gusto, realmente los que vos te sentís confiado. Siempre es importante, si uno no está en tema, asesorarse. Y tenemos un equipo de asesoría financiera. Pero solo con un solo clic vos podés invertir en el ETF que más te guste. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Franco. Por favor, muchas gracias a vos. Déjanos un mensaje con la palabra ETF y te mandamos toda la información que corresponde para que puedas empezar ahora mismo.